visite nuestra página web radiocr.net. Vea todos nuestros programas y conozca más de nuestra programación. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. A continuación, el programa de la firma Macis y Asociados. Hágale números. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos un lunes más aquí en Radio Costa Rica y por nuestras redes sociales. Hoy con el tema los aspectos más importantes de un contrato jurídico, donde si usted no le hace números y no está bien asesorado, podría costarle hasta 3 veces lo que usted iba a pagar en situaciones con respecto y referentes al contrato. Quédese con nosotros que venimos a conversar. Macis y Asociados presenta su programa de análisis y formación en contabilidad, finanzas, tributación, administración y mucho más, con Néstor Macis. Esto es Hágale Números. Buenas noches, realmente como les comentaba al principio, vamos a conversar sobre los contratos y para eso hoy nos acompaña la licenciada Angie Rivera, abogada y notaria, especialista en urbanismo y derecho comercial. Buenas noches, doña Angie. Buenas noches, don Néstor, qué gusto estar acompañándonos esta noche ya. Ok, perfecto. Doña Angie, vamos a entrar un poquito en tema, ¿verdad? O sea, vamos a hablar de los contratos jurídicos, aquellos que estamos todos, cada ser humano en Costa Rica y alrededor del mundo, creo que estamos expuestos a un contrato de todo tipo, ¿verdad? Claro. Tal vez usted nos indica para nuestros oyentes y quienes nos ven por las redes sociales, ¿qué es un contrato jurídico? Claro que sí, importantísimo, ¿verdad? Tener bien claro el concepto de contrato. El contrato es un convenio o un pacto, ¿verdad? Que se puede hacer de manera oral o verbal y cualquiera de las dos maneras es válida completamente, ¿verdad? En donde las partes se obligan sobre una materia o una cosa determinada, cuyo convenio, ¿verdad? Los cumplimientos de las cláusulas son compelidas, ¿verdad? Este convenio es una especie de acto jurídico en donde la voluntad de las partes producen efectos jurídicos. Ok, muchas gracias. Sí, realmente nosotros como profesionales de la contaduría, ¿verdad? Que estamos casi siempre muy ligados a ustedes los abogados, estamos siempre viendo contratos de todo tipo. Porque muchos de estos elementos jurídicos se convierten en un evento económico y que nosotros tenemos que contabilizar, registrar y muchas veces hasta analizar a ver si tienen, ¿cómo se llama? La idoneidad o los puntos importantes, tanto jurídicos, que nosotros no lo sabemos muchas veces, pero que sí los tenemos que analizar para efectos de registro contable. Claro. Entonces, sí. Vamos a ver, le decía que nosotros estamos y todas las personas estamos conectados casi siempre dentro de un contrato, ¿verdad? Incluso nosotros que andamos dando asesoría, servicios contables, servicios de asesoría, estamos casi impregnados siempre en un contrato de servicios profesionales. Ahí vamos con ¿qué son los contratos más comunes que existen en Costa Rica o cuáles son los que más se dan a diario? A diario. Bueno, bajo mi experiencia, ¿verdad? Los contratos más comunes podríamos llamar el contrato por servicios, ¿verdad? El contrato de préstamos financieros, el contrato de arrendamiento, que es súper común, ¿verdad? Es prácticamente del día a día,
¿verdad? Podríamos hablar también de contratos de seguros, que son como los más comunes bajo mi experiencia, ¿verdad? Ok, digamos, aquí usted me indicaba ahora fuera de cámaras que existe, bueno, el contrato de compraventa, existe el contrato de arrendamiento, existen los contratos de servicios, sean servicios técnicos, servicios profesionales, tenemos contratos de seguros, están los contratos de préstamos o financiamientos, pero o sea, prácticamente cuando hacemos incluso pedimos una solicitud o nos dan una tarjeta de crédito, ahí estamos firmando ese contrato como de 500 cláusulas que ni uno ni ve ni lee, porque ¿cómo se llama? Normalmente sí, claro, son muy extensos y uno nada más firma porque quiere la tarjeta de crédito. Usted, por su experiencia, imagino que nos indica a nosotros que deberíamos leer esas letras menudas, ¿verdad? Claro que sí, por supuesto, estar muy cuidadosos en leer estipulaciones, cláusulas, condiciones, y decíamos ahorita, estamos expuestos día a día, ¿verdad?, al contrato. Tanto así es que solamente adquirir el servicio, agua, luz, ya estamos bajo un contrato. Qué interesante eso. ¿Verdad? Entonces, no es que cualquier costarricense pueda decir, no, yo no hago contratos de servicios, eso no es para mí. No, hombre, también el cabletica, dice uno, los servicios y todo eso. Sin comerciales, por favor. Sí, okay, perdón, sí. Tienes toda la razón. Servicios así son contratos, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de pues firmar, leer un contrato con cuidado. Les decimos que también nos pueden hacer preguntas acerca del tema por nuestras redes sociales. Aquí yo tengo una consulta de una persona y dice, ¿existe alguna forma de inscribir un carro? Ahorita vamos a ahondar en los contratos de compra y venta, pero dice, ¿existe alguna forma de inscribir un carro sin peligro a que lo embarguen posteriormente por una deuda? Bueno, todos estamos sujetos, ¿verdad? Si tenemos deudas y incumplimos la obligación con esa deuda, tenemos bienes, estamos sujetos a que se produzca un embargo. Sin embargo, la pregunta creo que va más por el hecho de que yo compro un carro, el abogado ve que está libre de situaciones de gravámenes o cualquier otra cosa, yo lo inscribo a mi nombre y posteriormente podría estar llegando un embargo. Sí, señor, está sujeto a cualquier embargo en caso de incumplimiento de alguna obligación. ¿Qué pasa en esos casos? O sea, yo compré mi vehículo libre, ¿verdad? Porque el día que hicimos la escritura estaba libre de embargos de cualquier cosa. ¿Qué se puede hacer? Porque luego me lo embargan entonces. O sea, existe la posibilidad de que posterior a esa fecha de firma del contrato un tercero venga y me lo embargue. Ok, vamos a ver, me estás hablando de si la deuda recae sobre otra persona ajena a mí como propietaria. Vamos a ver, yo le compré a X persona un vehículo, o sea, libre de prendas, es lo que le entiendo a la persona que hace la pregunta, libre de prendas, de embargos. Pero posteriormente, ya cuando yo lo compré, ya cuando es mío, posteriormente le llega un embargo de un tercero. De un tercero. Ajeno. Ok, ahora sí comprendo. Entendía más bien si era más bien a nombre mío la deuda. No. Sí podría. Lo que pasa es que habría que demostrar ante el juzgado, ¿verdad?, que tengo un derecho sobre ese bien y solicitar el levantamiento del embargo porque a la persona a la que debe ya no tiene relación con ese vehículo o ese bien, ¿verdad? Ya me pertenece a mí y tendría que yo demostrarle al juzgado, al juez, que el vehículo ahora es mío, que yo tengo el dominio de ese bien. Y que yo lo compré. Y que yo lo compré libre, que yo no tengo relación con esa deuda de esa persona, ese tercero que le quedó debiendo a X acreedor. Ok, ahí voy con prácticamente la siguiente pregunta, que dice ¿qué garantiza un contrato? ¿Qué garantiza? Bueno, al contrato hacer una manifestación de voluntades, ¿verdad? Al redactarlo, al confeccionar un contrato, vamos a garantizar que se obliga las obligaciones de esas estipulaciones. Entonces, recíprocamente entramos en una obligación y quedamos de alguna manera cubiertos ambas partes. Okay. Entonces, básicamente ese es el objetivo del contrato. Ok, ese contrato siempre tiene que ser por escrito o tácito, de palabra, puede haber contrato. Puede haber un contrato verbal,
siempre y cuando cumpla con, ¿verdad?, que tengan testigos para poder demostrar lo que estipulamos y poder tener prueba suficiente ante un eventual incumplimiento del contrato. Yo siempre también allá en la oficina he tenido la duda, y se lo he preguntado a varios abogados, acerca si ese contrato que yo firmo en presencia de la otra persona, ¿verdad?, siempre tiene que haber mediación de un abogado, o puede ser sin mediación de un abogado. Y la otra, que siempre he tenido la consulta y que siempre está ahí presente, incluso consultas de algunos clientes, porque es muy normal que a nosotros los contadores nos hagan consultas jurídicas, es que si todo contrato tiene que estar avalado por un abogado, o sea, ¿cómo se llama? Ustedes le dicen autenticado. Bueno, no necesariamente, don Néstor, o sea, podemos hacer un contrato entre usted y yo y eventualmente un incumplimiento, probamos quién fue el que incumplió. Ahora, si queremos darle un poco más de fuerza de ley, la autenticación del abogado es bastante importante, además de que el profesional va a guiarnos en cómo redactar, ¿verdad? Y nos va a asesorar a ambas partes, ¿verdad? Porque nosotros tenemos esa obligación de asesorar a ambas partes en un contrato para que las dos queden conformes. Claro, entonces el contrato cualquiera que sea de ellos, no es necesario que esté autenticado, pero sí es fundamental que esté incluso redactado por ustedes, por los abogados, ¿verdad? Claro. Que esté revisado por ustedes y que se firme. Pero entonces no es necesario autenticado. No es necesario. Es solamente como para darle un poco más de fuerza y que las cláusulas estén de una manera equitativa para ambas partes. Ok, sí, al firmar un contrato, las dos personas tienen que estar presentes. Claro que sí. Okay. Sí, claro que sí, para poder darle a la autenticidad a la firma y poder decir que fue impuesta en mi inmediata presencia. Ok, los contratos, el que sea, como le digo, ¿verdad? Tal vez los más comunes son la compraventa, tal vez un contrato de servicios profesionales, de servicios técnicos, tal vez el contrato de arrendamiento, puede ser firmado por otra persona con un poder. Claro que sí. Y ese ya se convierte en un contrato como si lo hubiera hecho con el exactamente, entonces se guarda como prueba ese poder, ¿verdad? Porque no estuvo ausente por alguna razón la persona y firma un tercero en nombre de esta otra persona. Ok, licenciada, ¿qué es la diferencia, por ejemplo, en un contrato de compraventa? ¿Qué es la diferencia, o si son complementarios, un contrato, o sea, firmar un contrato y una escritura de la venta de un mueble, por ejemplo, un vehículo, una motocicleta? ¿Es lo mismo? ¿Son complementarios? ¿Cuál es la diferencia en eso? Ok, aquí es importante mencionar, ¿verdad?, que el contrato de compraventa privada se rige bajo el principio de autonomía de la voluntad, ¿verdad? Donde dos partes se comprometen a cumplir entre ellas recíprocamente obligaciones o estipulaciones, ¿verdad? Entonces se hace de manera privada. Nosotros firmamos, lo guardamos y ahí se establece el plazo, pago, tractos, ¿verdad? Todas las condiciones, el bien, la conservación del bien y etcétera, ¿verdad? La escritura, por el contrario, se rige por el principio de rogación. A solicitud de parte, los notarios realizan la escritura pública a fin de que el registro publicite a terceros quién es el propietario de ese bien, ¿verdad? Entonces hay una gran diferencia, porque yo hago el contrato de compraventa de manera privada y lo tengo ahí guardado, ¿verdad? Okay. En cambio, en la escritura pública, el notario le va a decir al registro, por favor, publicite quién es el propietario de este vehículo. Qué interesante. Entonces es una gran diferencia, claro. Ok, pero entonces, ¿siempre se da un contrato de compraventa antes de hacer la escritura o no necesariamente? No necesariamente. El comprador, ¿verdad?, busca al notario de su preferencia y le solicita hacer la escritura de traspaso de ese vehículo. Entonces no necesariamente tiene que haber un contrato de previo, nada más se establece, este es el vehículo, este es el precio, y el notario realiza la escritura a fin de que el registro publicite el nuevo propietario. Ok, sí, eso creo que se da más cuando uno compra tal vez una casa de habitación, un bien inmueble, sea una finca, un terreno, ¿verdad? Porque tal vez en los carros normalmente lo que hace uno es dar una seña de trato. De trato. Que ya esa seña de trato me imagino que es un contrato. Claro que tácito, sí. ¿verdad? Claro que sí, es una seña tácita, claro. Ok,
Porque, digamos, ya un contrato de compra-venta a veces se da mucho cuando uno compra una casa, un apartamento, que le indican tal vez que va a ser un plazo o una compra a 30, 60 o 90 días, o sea, un mes, 2, 3 meses, y ahí te ponen las cláusulas, ¿verdad? Incluso hasta para devolución de dinero si no se diera el préstamo bancario, por ejemplo. Exactamente. Esos contratos... Bueno, esos contratos casi siempre sí son autenticados por el abogado de la constructora, o del banco, vende o del banco, sí, correcto. Entonces, ya la seña de trato, estamos hablando incluso de un contrato, cuando damos la seña de trato, ¿verdad? O sea, ok, ahí es donde viene la otra consulta que tenemos. ¿Cuántas personas deben existir para que exista un contrato? 2 personas, con 2 mínimas personas, una que bueno, las 2 se van a comprometer, ¿verdad? Okay. Pero va a existir un vendedor y un comprador, donde el vendedor se va a obligar a entregar el bien, a conservar el bien y a dar una garantía sobre ese bien, y el comprador se va a comprometer a pagar sobre ese bien, a recibir ese bien y a solventar los gastos finales para ya el traspaso como tal de la propiedad. Sí, ahí iba más o menos con el otro tema que me gustaría ahondar un poco más, que es acerca de los contratos de arrendamiento. Estos contratos de arrendamiento, ahora que hubo una modificación a la ley, siempre son una situación difícil, ¿verdad? Porque pues si no hay el pago correspondiente en el plazo indicado o la forma indicada, pues eso nos lleva a solicitar el bien o incluso a, ¿cómo se llama? A solicitar posteriores pagos. Entonces, el contrato de arrendamiento, que es uno de los más comunes que se dan en el mercado costarricense, a su juicio, ¿qué tiene o qué cláusulas son las más importantes que debe tener ese contrato de arrendamiento? Claro, las más importantes, el precio pactado, ¿verdad? Okay. La fecha del pago de esa mensualidad, ¿verdad? Si existiera depósito, si se cancela el depósito de una vez o en tractos, dejarlo bien establecido, y el tiempo después de desocupar el bien para la devolución o el reintegro de ese depósito. Siempre en los contratos fallan mucho esa cláusula, ¿verdad? Entonces no se estipula bien cómo es el plazo y el precio y el depósito. Entonces para mí esas son las más importantes. Además de consignar las calidades del arrendador y el arrendatario, ¿verdad? En caso de incumplimiento, establecerlo bien, ¿verdad? Creo que básicamente esas son como las que más fallan en un contrato de arrendamiento y que para mí deberían de estar bien claras. He visto en algunos contratos, no en todos, he visto que ponen una cláusula de que yo pueda visitar el bien arrendado para ver su estado físico. ¿Eso es una cláusula que debería llevar todos los contratos o es, digamos, por solicitud de una de las partes? No, sí debería llevarla para más que todo vigilar que el uso para el que fue otorgado ese arrendamiento se esté cumpliendo, ¿verdad? Jurídicamente, yo como propietario del bien tengo ese derecho de ir a hacer una visita. Siempre y cuando esté primero establecido en el contrato y sea notificado, ¿verdad? En qué momento voy a ir a hacer la visita. No es que yo puedo ir hoy y sin previo aviso visitar el bien y hacer la valoración, ¿verdad? Sí tiene que haber como un aviso de previo. Otro de los asuntos que uno siempre tiene preguntas con los contratos de alquiler es ¿a cuántos meses sin paga se va a solicitarle el bien a la persona? Y si solicitarle el bien a la persona siempre tiene que irse a instancias judiciales o es únicamente a través de la cláusula de contrato. Bueno, siempre se busca que sea una relación de buena fe, ¿verdad? Se entiende que pues, hay situaciones y que posiblemente pueden caer en mora. No hay como un plazo establecido para yo poder ejecutar un eventual desalojo, ¿verdad? Entonces, si se atrasó un mes, yo podría ir a decirle a las instancias judiciales y abrir el proceso de desalojo. Pero como decía, siempre se trata de la buena fe y de tratar de llegar a esa negociación, ese acuerdo de ponernos al día de previo a abrir un proceso de desalojo. Pero jurídicamente, una vez se venza el plazo
O sea, vamos a ver, a mí me tenían que pagar el primero de, porque normalmente es por Exacto, adelantado, ajá. ¿verdad? Me tenían que pagar el 1 de noviembre, pasa todo noviembre, yo ya podría ir a instancias judiciales y decirle que esa persona no me pagó. No, jurídicamente, vamos a ver, tal vez es que no me expliqué bien. Si mi fecha de pago es el primero de cada mes, yo tengo incluso 8 días más para hacer ese pago. Entonces tengo hasta el día 9 para hacer el pago efectivo, ¿verdad? Si ya el día 10 no lo hice, el dueño del bien puede ya ejecutar cualquier proceso de desalojo y reclamar ese pago. Ok, ese atraso se consigna en contrato. ¿O es algo que la misma ley? Es algo que la misma ley por lo general no lo establecen, solamente se dice el primero de cada mes y listo, ¿verdad? Pero sí la ley establece ese tiempo, de esa prórroga, ¿verdad? Para que la persona se ponga al día con la mensualidad. Esto es pues, creo que es otra materia, ¿verdad? Pero prácticamente si uno hace el desalojo y la persona, ¿cómo se llama? Uno la saca, dice uno, ¿verdad? Sí. O sea, existe el desalojo, uno puede cobrar esas deudas posteriores. Uno en el mismo proceso puede cobrar daños, ¿verdad? Perjuicios, porque si yo alquilo, posiblemente con esa mensualidad tengo gastos, ¿verdad? También que cubrir con ese dinero. Entonces, dentro del mismo proceso, yo le puedo solicitar al juez que se le condene al pago de daños y perjuicios. Otra cosa, aquí estoy viendo otra consulta, nos dicen que el depósito de garantía, eso siempre es una situación, sí. es un tema total, ¿verdad? Sí, O claro. sea, los tales depósitos de garantía, porque normalmente los propietarios no devuelven ese depósito de garantía, indicando ciertos daños de los inmuebles, ¿verdad? Entonces, ahora bien, hay unos daños que son relativos al uso continuo de un bien, ¿verdad? El que sea. Entonces, los depósitos de garantía son reclamables conforme al contrato o son reclamables conforme a la ley Sí son reclamables, claro que sí, ¿verdad? Porque se tiene que devolver. La ley dice que el depósito de garantía solamente se puede retener para daños, ¿verdad? Entonces, recomendación, cuando desocupamos un bien, ambas partes revisar bien, ¿verdad? Y dejar bien claro qué daño fue del uso diario y qué daño fue por ya un accidente o adrede, ¿verdad? Del mismo bien. Y de establecer el tiempo para la devolución. En caso de que no se nos devuelva, sí podemos ir a solicitarle al juzgado con prueba suficiente que se me reintegre ese depósito. Solamente a nivel judicial, o sea, a juzgado, se puede reclamar si es que no me devuelven el depósito de garantía. Claro, en el principio sería en que bajo la buena fe me lo devuelva, ¿verdad? Y siendo conscientes de los daños del bien, pero no pasa, lamentablemente no pasa, entonces sí tenemos que acudir a la vía judicial. Bueno, vamos a hacer una pausa y pronto estaremos o seguiremos conversando acerca de los contratos, un tema importante, un tema del cual tenemos que saber por lo menos lo necesario para defender nuestros derechos. Quédese con nosotros. Los órganos y tejidos salvan vidas. Las personas podemos ser héroes de vida. Cuando nuestras vidas se agoten, podemos dar más tiempo a otros. Salve 9 vidas. Converse con su familia su decisión y exprese su voluntad en el registro en línea. Sumar a todos y todas, la operación con la que nadie pierde. No hay actitudes y capacidades que correspondan a hombres y mujeres. La realidad es que todas las personas somos igualmente válidas y merecemos el mismo respeto. La igualdad de derechos y oportunidades es lo que deben de gozar todas las personas sin distinción. La equidad de género debe estar presente en todos los aspectos de la vida y así acabar con los estereotipos sociales y la discriminación, donde siempre triunfen los derechos humanos. La desigualdad es una práctica del patriarcado. El patriarcado está en tu mente. Atrévete al cambio. ¿Qué hacer después de una inundación? Verifique que toda su familia y amigos hayan logrado evacuar.
En caso de necesitar ayuda, comuníquese con las autoridades. Revise las conexiones eléctricas y conexiones de gas antes de conectarlas. Participe en la limpieza y mejora de las zonas afectadas. Busque cómo puede ayudar. Cruz Roja Costarricense trabaja con las comunidades. Antes, durante y después de las emergencias. Tengo 20 años de vivir en el Cerro del Tablazo. Hace más de 2 años tengo el radio base para estar ayudando a la comisión de emergencias. Cuando hay mucho aumento de lluvias, paso el reporte, se pasa 3 veces al día. Trato de estar al tanto para lograr prevenir y ayudar también a la comunidad a evitar un posible desastre. ¡Juntos prevenimos mejor! Esto es Hágale Números. Bueno, muchas gracias. Aquí estábamos hablando acerca de todas aquellas situaciones que pasan conforme a los contratos. Yo siempre he dicho que Costa Rica es hecho por abogados. Y para cada situación económica o evento económico que se dan entre las personas, prácticamente hay un contrato de por medio. Entonces yo creo que es muy rico las historias, problemas que nosotros mismos nos hemos tenido que enfrentar cuando un contrato se incumple. Ahora aquí hablábamos acerca de del mismo tema de los depósitos de garantía, ¿verdad? O sea, los depósitos de alquiler, perdón, que nunca son devueltos. O sea, el propietario casi siempre son nada más pues aquellas personas éticas, tal vez honestas, que realmente entran a su bien, digamos, si es una casa de alquiler, si es una oficina, un local, y entran y dicen, no, el daño es la cotidianidad de, ¿cómo se llama?, el uso del bien, pero no. Entonces, prácticamente el depósito de garantía es a instancias judiciales si no me lo quieren devolver. Si no me lo quieren devolver, exactamente. Por ahí tuve un caso, ¿verdad?, donde en el momento en que el inquilino ya iba a desalojar, solicita mis servicios. Entonces nosotros nos presentamos, tomamos fotografías del bien, conversamos con el propietario, establecimos los daños y de pronto ya, inclusive establecimos la fecha de devolución de ese depósito y el monto que iba a depositar. Incluso el cliente hasta había pintado toda la propiedad, digamos, todo el bien, y él le hacía las mejoras necesarias, ¿verdad? Que eso es obligación del propietario, y él se las hacía y demás. Cuando llegó el momento de hacer la devolución del depósito, no hubo pago. Procedemos a llamar a la señora y dice que no, que la canoa, que esto, que el otro. No, mire señora, es que tomamos fotografías, hicimos un acta notarial de cómo se entregaba el bien. Entonces ya entramos en un proceso judicial de probar, ¿verdad?, cuáles fueron los daños los daños que tenía el bien al momento de desocupar, y por alguna razón aparecieron esos. Pero mira, revisamos todas las esquinas, todo, absolutamente todo. Yo le puedo decir que yo tengo fotografías de ese inmueble, ¿verdad?, de techos, canoas, hasta el tanque séptico, todo, ¿verdad? Entonces sí fue engorroso por la tramitología y probar y todo. Al final pues se logró la devolución, ¿verdad? Pero siempre es bueno a la hora de desocupar documentar todo y realmente es necesario a veces la presencia de profesionales que les puedan colaborar en eso para evitarse, ¿verdad? La recomendación es, yo creo que ha sido siempre si vamos a firmar un contrato, es prácticamente que lo lea un abogado. Y minuciosamente. Y el abogado de nuestra confianza, ¿verdad? Por supuesto, siempre el abogado de confianza, ¿verdad? Porque incluso a veces el abogado lo pone el dueño del bien, ¿verdad? Y no está mal, porque nosotros tenemos que asesorar a ambas partes, ¿verdad? Pero si queremos estar seguros, nuestro abogado de confianza nos va a ayudar perfectamente. Bueno, como decía mi abuelito paterno, que usted siempre tiene que decirle y estar a la par de el sacerdote,
el abogado y el contador. No puede mentirle a ninguno de los tres, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo se llama? Es importantísimo que los contratos, yo incluso allá en el despacho, en la firma, siempre cuando me pasa un contrato, déjeme que lo lea mi abogado o mi abogada. ¿Para qué? Para que haya una asesoría casi de ratificación de que ese contrato es adecuado. Y ahí vamos a un tema que creo que es muy rico o deberíamos analizarlo profundamente, y muchas personas no saben que existe esto en los contratos, que son las cláusulas abusivas. Claro. ¿Verdad? ¿Qué son esas tales cláusulas abusivas que normalmente las personas no saben que están dentro de los contratos, que están a veces en los contratos machote y que uno ni siquiera, bueno, yo normalmente no sabría en cada uno de los contratos qué es una cláusula abusiva o dónde están o cuáles son, pero tal vez usted en palabras tal vez más coloquiales nos podría decir qué son cláusulas abusivas. Ok, bueno, primero decir que cláusulas abusivas es cuando una parte del contrato o de una relación se aprovecha, ¿verdad?, de un derecho por la posición de supremacía, y a la otra parte lo afecta con estipulaciones que le van a causar daños significativos, ¿verdad? Entonces, siempre bajo este ejemplo de contrato de arrendamiento, una cláusula abusiva podría ser que por ninguna circunstancia voy a volver al depósito. Okay. Esa podría ser una cláusula abusiva. Ahora, cuando nosotros entramos en estos negocios de arrendar, es importante conocer la ley de arrendamiento, ¿verdad? Porque a veces no la conocemos y por la necesidad de vivienda, pues firmamos y no leemos, ¿verdad? Esa podría ser una cláusula abusiva. Una cláusula abusiva podría ser que si no está el pago hecho en la fecha establecida, se vaya a cobrar la mitad de la mensualidad, ¿verdad? O ¿cuál podría ser otra cláusula abusiva del contrato de arrendamiento? Que yo puedo lo puedo pedir el desalojo en el momento que yo quiera, ¿verdad? Que creo que es muy común. Voy a ocupar la casa y necesito que se vaya al 30 y estamos 25. Okay. ¿Verdad? Y entonces esa podría ser una cláusula abusiva, cuando la ley establece un plazo para solicitar el que se desocupe ese bien. Okay. En los contratos de servicios, tanto servicios técnicos como servicios profesionales, yo tengo pues contratos de servicios profesionales con proveedores, y los clientes o nuevos clientes me hacen firmar un contrato de servicios. En esos normalmente también se podrían dar algunas cláusulas abusivas, algunas que usted haya o se haya enfrentado tanto defendiendo como analizando. Tal vez hay que revisar, ver minuciosamente cada contrato, que no sea de manera leonina, ¿verdad? Que no nos vayan a afectar y vaya a ser más beneficioso, satisfactorio para una de las partes, ¿verdad? Tal vez podría ser en ese tipo de servicios la cantidad de funciones versus el pago, ¿verdad? Porque me contratan para un servicio en específico y al final necesito que haga todo esto sobre este pago. Entonces creo que por ahí sería una cláusula abusiva de este servicio. No tengo memoria así como ahorita una clara, ¿verdad? Porque gracias a Dios he revisado los contratos y hemos llegado a un acuerdo entre partes. Mira, corrijamos acá, hagamos esto por acá, para que ambas partes queden satisfechas y no vaya a ser perjudicial para ninguna de ellas, ¿verdad? Yo siempre he tenido una consulta, es que, por ejemplo, tanto en contratos de arrendamiento, contratos tal vez de servicios profesionales, contratos de servicios técnicos, hay una situación, yo firmo con un proveedor un contrato de 6, 12 meses, porque sé que mi economía está bien o porque sé que tengo los recursos financieros adecuados, pero de ahí 3 o 4 meses después pasa una situación en la cual yo veo, eliminado o reducido mi capacidad económica. Yo puedo quebrar ese contrato por gusto mío. Lógicamente hay una situación económica de mi parte, pero tengo que dársela a conocer a la otra parte,
puedo hacerlo? O sea, ¿cómo se da en esos casos? Bueno, es importante que en ese contrato exista una cláusula por incumplimiento, ¿verdad? Ok. Ya sea por la parte contratante o la contratada, y que se estipule una indemnización, incluso en caso de un incumplimiento sin justa razón, Ok. ¿verdad? Pero si hay una justa razón, también estipular cuánto es el plazo para hacerle conocer a la otra parte cuál es esa causa en la que no me está dejando cumplir este contrato, ¿verdad? Esa es una de las cláusulas importantísimas que en cualquier contrato tiene que existir, ¿verdad? Ok, pero digamos, en el ejemplo que yo le doy a usted, es una cláusula que no estaba pensada, que no se determinó y que no es culpa mía, pero tampoco culpa del otro, ¿verdad? En ese caso, ¿qué es? ¿Prácticamente buena fe o sí me pueden hacer valer el cumplimiento total del contrato? Podrían hacerlo, incluso también se podría hacer, bajo ese principio de buena fe, un adendum donde podamos establecer un nuevo plazo para que entonces la situación se mejore y así poder llegarle a darle el cumplimiento para lo cual fue contratado. Ok, si no hay buena fe, porque en Costa Rica hay muy poca buena fe. Muy poca ¿verdad? buena fe. Desgraciadamente, pues hay que decirlo, en Costa Rica, por eso es que para todo le hacemos un contrato, porque no hay buena fe, ¿verdad? O sea, sí, ya ni este de una tiempo, parte ni de otra, ¿verdad? Ya este tiempo, Néstor, la palabra, ¿verdad? Como se ha perdido pues ese valor, entonces sí, hay que hacer contratos para poder hacer cumplir. Si esa buena fe, en este ejemplo que damos, no existe, ¿verdad? Y yo no le puedo pagar, es que no puedo pagarle, ¿verdad? Esa persona me lleva a instancia judicial. Podría solicitar la ejecución del contrato. Ok, ¿verdad? Sí, señor, con la cláusula conforme lo establecimos. Exactamente, conforme lo establecimos si al no inicio. establecimos cláusula de rescisión, se hace que sobre el Código de Comercio. Incluso podría haber una resolución alterna de conflictos, ¿verdad? Un arbitraje, ver cómo le llegamos a una solución de previo a llegar a instancias judiciales. Siempre va a ser esa como nuestro norte, ¿verdad? Tratar de conciliar de previo, llegar a un punto donde podamos pues cumplir todo, ¿verdad? Sin tener que perjudicar a la otra persona. ¿Hay alguna consulta en nuestras redes sociales? Buenas noches, sí, preguntan, ¿qué consecuencia tiene la inclusión de una cláusula abusiva? Bueno, las cláusulas abusivas ante un juzgado pueden ser declaradas nulas, ¿verdad? Entonces un juzgado puede declarar la nulidad de esa cláusula y básicamente el juez no la nulidad de la cláusula o del contrato. Habría que revisar bien cómo fue redactado ese contrato, porque incluso en algunos casos se ha visto la nulidad del contrato como tal. De todo el contrato, ¿verdad? Sí, prácticamente hay que leer bien esos contratos. Nosotros aquí en Hágale Números, en un programa, estábamos conversando con un especialista en Derecho Laboral y él indicaba que no deberíamos, casi ningún elemento o evento jurídico, usar machotes de contratos, ¿verdad? Porque eso es muy común en las personas, incluso en empresarios, a tomar un contrato de machote para hacerlo. Y no, cada contrato tiene que llevar las cláusulas específicas de lo que vamos a hacer. Entonces, yo siempre he pensado que es vital, fundamental, que nos lo haga o un abogado, o bien, si tenemos la osadía de coger un machote, que sea revisado por ustedes, por un abogado, ¿verdad? Exactamente. Bueno, al menos yo de manera personal, cuando me solicitan un contrato, me gusta sentarme con ambas partes, conocer el objeto, para qué se requiere el contrato y cuáles son las cláusulas. Y sí, utilizan mucho machote, ¿verdad? Y incluso a veces por ahí va una cláusula que no tiene nada que ver con el negocio, ¿verdad? Entonces sí es importante sentarse, entrevistar a las personas, conocer bien el negocio y poder, conforme a eso, redactar un buen contrato. Nos preguntan, ¿existe derecho de adquisición preferente en el caso de una venta judicial? Existe el derecho a adquisición. Hacen varias. Otra es, ¿existe el derecho de adquisición preferente cuando se vende una plaza de garaje alquilada? Que podría ser como un derecho de posesión, quizás, por llave, tiempo, vez, o de llave, o de uso, incluso. Es que todos los casos son diferentes, ¿verdad? Y hay que conocer bien si cumplen con el plazo determinado para poder solicitar esa posesión ya de manera legal, ¿verdad?
No más preguntas. Ok, perfecto. Sí, ahora hablábamos de eso de la buena fe, que prácticamente en Costa Rica no existe y por eso prácticamente a todo le hacemos un contrato, ¿verdad? Yo tengo una experiencia de mi ex suegro, él era empresario y mandó a comprar una máquina, ¿verdad? Depositó un monto considerable de dólares en una cuenta para hacer el enganche de una maquinaria, ¿verdad? Y cuando yo me doy cuentas, y el contrato, o sea, por Dios, porque uno está ya acostumbrado y dice, no, es que es un contrato entre caballeros. Yo le decía, miren, ya no existe eso en contrato de caballeros, ¿verdad? Sí. Entonces me decía, no, nosotros sí. Claramente un señor más allá de los 75 años, decía, es que la palabra de un hombre o la mano dada sí es contrato. Yo le decía, no, ahora hay que hacerlo. Contrato, ojalá autenticado, ¿cómo se llama? Por un abogado, ¿verdad? Porque, y esa es la recomendación que damos actualmente, o sea, prácticamente todo evento que hagamos, lo hacemos a través de un contrato, y que el contrato que hagamos sea validado o redactado por ustedes los abogados, porque incluso los contadores a veces se atreven a enviar o indicar un contrato, porque lógicamente tienen machotes, pero todos los eventos económicos que se dan son diferentes, ¿verdad? Perdone, aunque yo a veces he tenido experiencia, o he tenido mucha experiencia a través de los años como contador en la calle, que decimos, o sea, como asesor de empresas, yo nunca me la juego, yo, incluso para mí mismo, ¿verdad? Yo se lo doy a ustedes para que ustedes me lo revisen. Y vamos a lo mismo, Néstor, ahorita en el tiempo en que estamos, ¿verdad? La buena fe. Y principalmente tenemos que cuidar de nuestro patrimonio, ¿verdad? Es una cantidad considerable en una máquina que no sabemos si va a llegar o no va a llegar. Entonces, ambas partes deben de cuidar su patrimonio, tener mucho cuidado en contratos, leer bien. Y ahora se da mucho de comprar en línea y se deposita una cantidad y si no llegó, ¿verdad? Entonces, tener mucho cuidado con estas ventas, ¿verdad? Tratar de conocer dónde está la tienda, dónde está el negocio, dónde está la máquina, para poder hacer una negociación. Siempre tener las pruebas de depósito, de que hubo, ¿verdad? Sí, yo le voy a mandar el artículo, sí, yo se lo voy a depositar para una eventual ejecución de contrato, ¿verdad? Otra cosa, y eso lo comentábamos un día en la oficina, acerca de leer las cláusulas. O sea, estos contratos que a veces nos dan las entidades financieras, como con 54 cláusulas pequeñitas, ¿verdad? Alguna vez fui a hacer una formalización de un préstamo con una clienta a una entidad financiera y venían las 54 cláusulas chiquititas, ¿verdad? Entonces estábamos ahí en un escritorio, en una mesita, ¿verdad? Y mi clienta se pone a leer una por una, ¿verdad? Y entonces el carajo del banco hacía así, ¿verdad? O sea, dice, no, pero es que ese es el contrato que usamos siempre. Sí, un momentito, déjeme, porque yo no lo leo siempre, yo lo leo ahora. Entonces, al final se leyó, no sé, duramos 45 minutos leyendo el contrato. Ella, y aparte dijo, tengo duda en más o menos 12 cláusulas, ¿verdad? O sea, aunque el financiamiento era en pro de ella y le servía, pero efectivamente tenemos el derecho de leer con calma ese contrato y que nos expliquen cuál es el alcance de esas cláusulas, ¿verdad? Porque los contratos son, como usted lo decía, creo, las voluntades de ambas partes y que aceptan lo que firman en ese momento. Claro que sí, y hablando coloquialmente, como me dijiste ahora, ¿verdad? ¿Qué es mejor? ¿Darle dolor de cabeza a
al agente de crédito o tener yo después un dolor de cabeza a la hora de pagar cuotas e intereses altísimos, que quisiera yo abonarle al capital, pero resulta que ese capital no se me va, el dinero, perdón, a abonar a capital, pero no se me va a capital, sino que se me va a intereses, y todo a causa de que no me detuve a leer las 54 cláusulas, ¿verdad? Entonces, ¿da pereza? Sí. ¿Caigo mal? Sí, pero prefiero eso y evacuar las 12 cláusulas con duda para irme tranquila y saber que firmé, a pesar de que era en beneficio para mí ese crédito, ¿verdad? Firmé con tranquilidad porque voy a hacer un buen pago, voy a terminar en tiempo y no voy a tener dolores de cabeza con la entidad crediticia a la hora de pues concluir con el crédito, ¿verdad? Vamos a una pausa muy importante dentro del programa. Volvemos pronto. Esto es Hágale Números, presentado por Maciz y Asociados. Maciz y Asociados, contadores y consultores a su servicio desde 1984. Ofrecemos servicios de contabilidad financiera y costos, asesoría y consultoría tributaria, certificaciones de ingresos y de estados financieros, auditoría externa y forense, outsourcing de planillas, certificaciones de precio ruinoso. Nos puede escribir al WhatsApp 8409-8020 o al teléfono 2271-0011. Escribirnos al correo electrónico info@macizcpa.com. También nos pueden ver por Facebook Live y por el canal de YouTube Hágale Números. Esto es Hágale Números. Para todo hay contratos. Para todo ¿verdad? hay contratos. Incluso tenemos el contrato antes de casarnos, ¿cómo es que se llama? Puede ser antes o durante, se llama capitulaciones matrimoniales. A las capitulaciones matrimoniales, que para algunas personas son odiosas, Obvio. pero odiosas desde un punto de vista jurídico, bueno, está también coloquialmente, exactamente, pero que son fundamentales cuando queremos proteger nuestro patrimonio, ¿verdad? Tanto el de ella como el de él. Entonces, prácticamente sí, todos los eventos económicos casi siempre vienen acompañados de un contrato. Claro, el matrimonio es un contrato. Es un contrato. Y no está mal. Si yo tengo propiedades, bienes, cubrirlos, ¿verdad? No, coloquialmente a veces, ¿cómo? Y entonces ya me va a dejar sin nada, si me divorcio, ¿verdad? Pero no, es importante cubrir ese patrimonio. Si yo tenía vehículos y propiedades, poder decirle a mi pareja, ok, firmamos las capitulaciones y ante un eventual divorcio, no va a haber conflicto, lo que usted genere va a ser suyo y lo que yo genere va a ser mío. Ojalá todo fuera así, ¿verdad? Porque a veces por no caer mal, por decirlo de esta manera, ¿verdad? Por no herir, no lo pido y después se viene, pues desafortunadamente, un divorcio y de ahí hay que resolver todos estos. Entonces, ya no te quiero dar el carro, ya no te quiero dar esa propiedad, yo quiero la mitad, porque terminamos de mala manera, ¿verdad? Yo tengo un cliente que hace poco se casó y él me lo dijo, es que firmamos los contratos de capitulación matrimonial. Y verdad, y yo le dije, y ella no se molesta y dice, no, es que eso es muy normal, eso nos evita a futuro una situación más bien más complicada. Claro. O sea, lo firmamos los dos porque cada uno tiene un patrimonio específico y lo queríamos proteger. Y lo yo, pero no se te enojó ni nada, o sea, porque uno lo que piensa es en que puede herir a la otra persona. Sí, tal vez una cuestión de madurez, razonar y de jurídicamente proteger y evitarnos conflictos, ¿verdad? Ante una eventual repartición de bienes. Ok, así que consejo para quienes nos escuchan y nos están viendo es que los contratos tienen que ser analizados, tienen que ser leídos, ojalá que un abogado nos los haya hecho y si no, que sea un abogado de nuestra confianza, abogada, y que nos lo lean, nos los analicen y leer bien lo que estamos firmando. Yo tengo una experiencia, muy cruel incluso,
por no leer, yo con tanta experiencia, por no leer un contrato, ¿verdad? Firmé algo y al final incluso tuve que irlo a defender a nivel judicial, ¿verdad? Entonces, el consejo es leer todo, aunque nos dé pereza. En el caso mío fue porque esa persona que era mi abogado, ¿verdad? De confianza, hizo algo y yo lo firmé. Y fue el error, uno de los errores más terribles de mi vida. Entonces... Claro, y perdón, don Néstor, y eso es válido también, ¿verdad? Porque yo podré ser la abogada de confianza, pero también soy humana y me puedo equivocar. Entonces tal vez, mira, usted lo lee, porque usted es el que lo va a firmar, y vos me decís, ay, mira, licenciada, es que esta me la puedes explicar. Entonces ya tal vez modificarla o confeccionar una diferente. En mi caso, eso me pasó hace unos 8, 9 años. Ahora yo leo hasta si le falta una tilde. Sí. O va con consonante o asonante, o sea. Entonces, mejor, a partir de ahí, sea quien sea que me lo dé, yo leo cada una de las letras que hay ahí, ¿verdad? Claro. O sea, entonces es el consejo para quienes nos escuchan y nos ven. Leer, hacer contratos que sean jurídicos. Una de las últimas preguntas es instancias a las que se debe acudir para reclamar, yo creo que ya lo hemos visto, pero para reclamar deberes y derechos en los contratos. Ok, importante, hay que el profesional de confianza al que usted asigne para una eventual reclamación de derechos es que pueda conocer el contrato, cuál fue la cláusula que se incumplió, cuál fue el motivo de incumplimiento y determinar si se podrá llevar o solicitar la ejecución del mismo en la vía civil bajo un proceso ordinario. O sea, todas las reclamaciones vamos a ir a instancias judiciales. Instancias judiciales. O sea, yo siempre voy a apostar por la buena fe y tratar de conciliar, pero si no es posible, entonces instancias judiciales. Tenemos preguntas, ¿no? Ok, sí, entonces prácticamente de los contratos se convierten en el elemento jurídico más popular, diría yo, más habitual y que deberían estar con nosotros. Claro, como lo decía al inicio, ¿verdad? Servicios, hasta ir a la pulpería. Si quiero comprar esta galleta o no quiero comprar, eso ya es un contrato. Entonces es el pan de cada día de nosotros los costarricenses y del mundo entero, ¿verdad? Y tener mucho cuidado con los contratos y qué vamos a firmar. Claro, prácticamente todo lo que hagámoslo con un contrato debidamente firmado, debidamente revisado por ustedes los abogados, o incluso, ¿cómo se llama? Que ustedes lo confeccionen. A veces nosotros en la vida cotidiana o empresarial, por ahorrarnos un poquito de plata, podríamos perder mucha plata. Claro. Lo que nosotros llamamos que por cuidar los 5 perdemos el interés en los colones. Entonces siempre es importante que un abogado nos asesore. Yo insisto que un abogado de nuestra confianza, o bien cualquier abogado que nosotros sepamos que es una persona ética, honesta, que realmente va en pro de nuestros intereses. Y bueno, ¿cómo se llama? Tal vez en 2 minutos, 1 minuto, ¿cuál es su consejo acerca de los contratos? ¿Qué debería cuidar las personas acerca de los contratos? ¿Verdad? ¿Qué nos podría decir usted? Ok, vamos a redundar, ¿verdad? En que por favor lean los contratos, que sean cláusulas no solamente a favor de una de las partes, sino que a ambas nos convengan, que estén de acuerdo a la ley, revisar que no haya cláusulas abusivas, ¿verdad? Leer la letra chiquitita de todos esos contratos, que no nos dé pereza, leerlo, buscar un abogado que nos asesore para estar tranquilos y poder llegar a un acuerdo con la otra parte y obligarnos recíprocamente, ¿verdad? Pero de manera equitativa. Okay. Fue un gusto tenerlos de nuevo un lunes más. Recuerden vernos todos los lunes a las 7 p.m. aquí por Radio Costa Rica y por nuestras plataformas Facebook Live. También los invitamos de que si tuvieran preguntas les podemos contestar y los esperamos el próximo lunes. Esto fue Hágale Números con Néstor Macís,
Para comunicarse con Maciz y Asociados, escríbanos a info@maciscpa.com.